Transmitiendo a través de la web, desde el Boulevard Díaz Ordaz, número 4306, quinto piso, Colonia Azures, Puebla de Los Ángeles, México. Contáctanos a través de nuestro teléfono en cabina 243-7185. Somos Argos Observatorio. Argoscursa.com SRL-DCB no se responsabiliza por las enseñanzas, comentarios, opiniones o interpretaciones de ley emitidas en los programas de radio. No avala ni garantiza el contenido ni precisamente comparte la opinión del expositor. No certifica o garantiza la autenticidad o veracidad de los títulos o grados académicos con los que se presentan los expositores. Únicamente es un medio de información. La publicidad que promueve el programa es responsabilidad de Argoscursa.com de SRL-DCB. La publicidad que promueve el participante del programa, independientemente si interviene en su carácter de locutor, invitado, entrevistado o cualquiera que sea el nombre con el que se le denomine, es responsabilidad del propio participante. Cada comentario es responsabilidad de quien lo emite. Doce de la tarde con 11 minutos, los saluda con mucho gusto Ana Santiesteban. Le agradezco que esté en sintonía de Argos Cursa, la estación de la cultura y el conocimiento, este día miércoles 2 de agosto del año 2017. Vamos a dar inicio con una emisión más de su programa Nullum Tributum Sine Legem a cargo del doctor Juan Alberto Carrasco Zamora. El día de hoy con el tema Principios Constitucionales del Derecho Tributario. Le recuerdo que a través de Facebook, Twitter e Instagram nos encuentra como Argos Cursa o en Skype Argos Cursa Radio. Nuestro número de WhatsApp 22 28 16 08 42 o el número de cabina 243 7185 y estaremos recibiendo todos sus saludos y comentarios. Muy buenas tardes, tenga todo nuestro auditorio. Buenas tardes, doctor, y damos inicio con esta emisión. Adelante, por favor. Agradezco a nuestros amigos de todo el país que nos están sintonizando. Asimismo, agradezco a quienes nos siguen a través de Facebook, a través de la página oficial de Argos Cursa. Ahí ustedes podrán ver el material que les estamos compartiendo, mismo que se los pueda hacer llegar si nos mandan un WhatsApp al 22 28 16 08 42. Les estaré haciendo llegar este material que estaremos abordando en este primer programa. Bueno, pues vamos de lleno porque el tiempo se nos está yendo. Principios constitucionales del derecho fiscal. Bueno, como todos sabemos y conocemos, pues el artículo 31 en su fracción cuarta nos señala que son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Y de esa fracción cuarta del artículo 31, bueno, pues es que se desprende todo el fundamento constitucional sobre el que descansa nuestro derecho tributario, la razón por la cual nosotros jurídicamente estamos obligados a pagar impuestos, reside y radica en esta fracción cuarta del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Empezamos con la primera parte de este artículo, el primer párrafo, donde nos señala, son obligaciones de los mexicanos. Y como hemos dicho desde el primer programa, queremos ir de menos a más, de lo simple a lo complejo, de lo básico a lo profundo, y cuando nos señala que son obligaciones de los mexicanos, bueno, creo que para la mayoría de nosotros está por demás decirlo como algo nuevo, como algo novedoso, sin embargo vale la pena recordarlo, que no son exclusivamente los de nacionalidad mexicana quienes están obligados al pago de los impuestos. Nuestro sistema tributario grava conforme al lugar de residencia o a la fuente de riqueza o a la territorialidad, dependiendo del impuesto que se trate. Así pues, el artículo primero del impuesto sobre la renta nos señala estos dos conceptos para gravar sobre la renta que se genere, el lugar de residencia o la fuente de riqueza. Asimismo, la ley del impuesto al valor agregado, de igual manera en su primer artículo, nos señala que es una cuestión de territorialidad. Quienes están obligados al pago del impuesto al valor agregado. Entonces, decíamos que esta fracción cuarta del artículo 31
desprende o se derivan de ella 4 principios: el principio de proporcionalidad, el principio de equidad, el principio de legalidad y el principio de destino al gasto público. Cuando esta fracción cuarta nos señala que es obligación de los mexicanos contribuir, la primera palabra que encontramos es que es contribuir para los gastos públicos. Entonces, la contribución a la cual estamos nosotros obligados es el fundamento, es el génesis de este principio constitucional de la proporcionalidad. Es decir, contribuir es esta obligación que nosotros tenemos y que la encontramos en esta relación jurídica tributaria que hablábamos en el primero y segundo programa. Bueno, pues esta palabra contribuir nos habla de una obligación, nos señala, nos dice que es una relación impositiva, no es una relación volitiva, no está sujeto a la voluntad del gobernado, del particular, del contribuyente o del sujeto pasivo, como usted le quiera llamar, el cumplir con esta obligación de contribuir. Es una relación impositiva. Para nuestros amigos que nos siguen en Facebook podrán ver en este momento una lámina donde hay un triángulo que a su vez quienes nos siguen por radio podrán hacer un ejercicio de imaginación y poner en la parte superior al Estado y en la parte inferior, en las dos esquinas inferiores del triángulo, podríamos ubicar a los contribuyentes, de manera ilustrativa, 2 contribuyentes. Entonces, la relación que existe entre el Estado y cada uno de los contribuyentes, pues es una relación coercitiva, una relación impositiva, toda vez que deriva de la ley. La ley, recordemos que pues no se sujeta a la voluntad del gobernado, a la voluntad del destinatario del ordenamiento jurídico, su cumplimiento no. La fuerza del Estado radica precisamente en esta capacidad de coerción, de obligar al cumplimiento. Entonces, en esta relación impositiva, por eso se impone de contribuir, es una relación que nace y deriva de la ley. Por lo tanto, es una relación impositiva y coercitiva. No así las relaciones que se dan entre particulares. Las relaciones entre particulares, recordemos que básicamente se encuentran reguladas por los contratos a los que se someten particularmente, o de manera particular, mejor dicho, los gobernados, los particulares, los ciudadanos, ejerciendo un acuerdo de voluntades. Sin embargo, este acuerdo de voluntades no opera entre el sujeto activo, el Estado, y el sujeto pasivo, el particular. Es decir, el Estado tiene este rol de sujeto activo y tiene un rol de acreedor. Es el acreedor, es quien puede exigir el pago de las contribuciones, de las contribuciones. En este rol de sujeto activo, por supuesto, existe una excepción. Cuando el Estado se convierte en sujeto pasivo, a manera excepcional, es cuando existen saldos a favor del contribuyente. Pero de ahí en fuera, lo normal es que el Estado ejerce este rol de sujeto activo. Decíamos que ejerce un rol de acreedor. Sin embargo, es importante señalar que es el acreedor más no el titular del pago. Es decir, en materia tributaria, el Estado es el depositario de esta obligación de recaudar las contribuciones. Es decir, es el acreedor, es quien puede venir y tocar a la puerta y exigir su cumplimiento a través del ejercicio de sus facultades de ejecución o de cobro coactivo, que estaremos estudiando ampliamente unos capítulos más adelante. Pero en esta lección de Derecho Fiscal que estamos abordando, vamos a hablar, a tocar un poquito sobre este círculo que se da entre la recaudación y el destino de la recaudación. Es decir, el Estado en su rol y en su papel de acreedor no es el titular del pago. ¿A qué me refiero? El Estado recauda a nombre de los gobernados
y destina como beneficiario de lo recaudado a los gobernados. Es decir, nos exige de manera individual y particular a cada uno de nosotros, pero en su conjunto a la sociedad, a todos los gobernados que decidimos organizarnos de tal manera que existiera un Estado con suprapoderes sobre nosotros, de tal manera que él recaude, pero al mismo tiempo nos distribuya lo recaudado. Es decir, se hace un círculo. El Estado es el acreedor, pero no es el titular del pago. El titular del pago somos nosotros, la sociedad, los gobernados, por cuanto el dinero recaudado por el Estado debe tener como fin último un beneficio para la sociedad. Ahora bien, el gobernado pues es el sujeto pasivo. Ya decíamos que existe esta excepción a la regla de no ser el sujeto pasivo, sino el sujeto activo, únicamente cuando existan saldos a favor. En ese momento se invierten los papeles y quien usualmente es el sujeto pasivo, es decir, el particular, bueno, pues se convierte en el sujeto activo al convertirse en acreedor y exigir el pago de aquellos saldos a favor al Estado. Entonces, pero esto ya decíamos es una excepción a la regla. La generalidad es que el sujeto pasivo, el gobernado, pues va a ser el deudor de esta relación. Ahora bien, cuando hablamos de las obligaciones del sujeto pasivo, bueno, pues encontramos que existen obligaciones sustantivas. Perdón, pero estoy tomando un poco de agua porque ya me dio sed. Hace mucho calor por acá. No sé cómo les esté yendo a ustedes, pero desde ayer está haciendo un calor tremendo aquí en la ciudad de Puebla. Bueno, regresamos. Estábamos hablando de las obligaciones del sujeto pasivo. Decíamos que el artículo 31 de la Constitución inicia con esta frase. Son obligaciones de los mexicanos. Y después, en la fracción cuarta, con esa palabra contribuir. Entonces, estamos analizando estas obligaciones del sujeto pasivo y podemos encontrar que existen básicamente, o no básicamente, existen dos obligaciones. Las obligaciones sustantivas y las obligaciones formales. Las obligaciones sustantivas, la sustancia de la obligación del sujeto pasivo, pues es una obligación de dar, es una obligación de pagar. Ya el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 20, nos señala que las contribuciones y sus accesorios se causarán y se pagarán en moneda nacional, es decir, en dinero. Es una obligación dineraria que se tiene que cubrir de esta manera. Y las obligaciones formales son aquellas obligaciones de hacer. Entonces, recordemos, eso es muy importante para el estudio del derecho fiscal. Entender que las obligaciones del sujeto pasivo se dividen en obligaciones sustantivas y en obligaciones formales. Entonces, las obligaciones sustantivas son las obligaciones de dar y las obligaciones formales son las obligaciones de hacer. Ahora, es importante que nosotros caigamos en la cuenta de que estas obligaciones, por aquí nos está llegando una pregunta que ahorita vamos a atender, de Carlos Chacón, muchas gracias por estar pendiente, pero las obligaciones, perdónenme, las obligaciones del sujeto pasivo son conductas positivas, es decir, implican una acción y no una omisión. Las conductas negativas, es decir, las omisiones de las obligaciones se encuentran sancionadas. Bien, amigos, llegó el momento de hacer nuestra primera pausa. Regresamos en un momento. Estamos en este programa Nullum Tributum Sine Lege, en la primera sección, lecciones de derecho fiscal, y el día de hoy estamos abordando los principios constitucionales de las contribuciones. No se despeguen, regresamos en un momento. ¿Estás capacitado
capacitándote con Argos Cursa Radio. Gracias, Ana, ya estamos de regreso y bueno, aquí mi buen amigo Carlos Chacón de uno de los grupos que tenemos en Argos Cursa. Si usted se quiere unir a un grupo de WhatsApp donde pues estamos intercambiando material e información de interés para contadores y abogados, lo invitamos a que nos mande un mensaje al 2228 16 0842. Y bueno, mi amigo Carlos Chacón me pregunta, me saluda, le agradezco, ¿cuál es el fundamento que indica que los que no son mexicanos están obligados a pagar impuestos en México? Bueno, tratándose del impuesto sobre la renta, ya decíamos hace rato, incluso en el material que les estoy obsequiando, si nos mandan un mensaje por WhatsApp, está en una lámina. El artículo primero del impuesto sobre la renta nos señala que la obligación de pagar este impuesto, el impuesto sobre la renta, está en relación no a la nacionalidad, sino al lugar de residencia y o a la fuente de riqueza. En cuanto a los actos o actividades que grava y regula la ley del impuesto al valor agregado, de igual manera en el artículo primero, pues nos habla de un principio que se llama territorialidad. De hecho, quiero comentarles que de los pocos países que hay a nivel mundial y el único que existe en América, Uruguay no grava conforme al lugar de residencia ni a territorialidad. Es decir, si las empresas se constituyen en este país de Uruguay y obtienen sus ingresos de otros países, pues no pagarán impuesto, toda vez que en Uruguay no están, no tienen lugar de residencia ni la fuente de riqueza es en Uruguay. Entonces, grandes transnacionales, incluidas las del hombre más rico de México, pues tienen su domicilio fiscal en este país y de esa manera pues no pagan impuesto sobre la renta. Hace unos días, hace un par de semanas, hice una publicación en Facebook donde hablaba un poquito acerca de esto, que en realidad quienes aplican con éxito las estrategias que la autoridad, las mal llamadas desde mi punto de vista, y no es el momento, en alguna ocasión lo abordaré, estrategias de planeación fiscal agresiva, pues son las grandes transnacionales y los contribuyentes de a pie, usted y yo, las pymes, pues ahí no nos dejan ni respirar. Y siendo que los grandes corporativos aplican este tipo de estrategias y no pagan o pagan muy pocos de los impuestos. Bueno, ya decíamos, regresamos a lo que estábamos hablando antes de este corte. Estamos hablando de las obligaciones del sujeto pasivo. Decíamos que tiene dos tipos de obligaciones, las obligaciones sustantivas y las obligaciones formales. Las obligaciones sustantivas, la sustancia en materia tributaria, pues es el pago, es el dar. Es decir, podemos vincular o ligar o recordar cuando estemos estudiando derecho fiscal, obligaciones sustantivas con una palabra dar. Y también decíamos que el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación no señala que las contribuciones y sus accesorios se causarán y se pagarán en moneda nacional. De igual manera, las obligaciones formales las podemos ligar y vincular con esta palabra hacer, es lo que tenemos que hacer. Darnos de alta, llevar la contabilidad, enviar nuestra información, etcétera. Todo aquello que tiene que ver con el hacer son obligaciones formales. Y ambas conductas son conductas positivas. Ambas obligaciones las podemos entender como conductas positivas que implican una acción, que implican un actuar, que implican un hacer. Y las omisiones, es decir, las conductas negativas contrarias, siempre serán sancionadas. De tal manera que podemos ver en este incumplimiento de obligaciones por parte del sujeto pasivo, pues que existen multas sustanciales o sustantivas o de origen sustantivo y multas de origen formal o multas formales. No me gusta tanto llamarle multas formales, más bien hablar del origen, multas derivadas por el incumplimiento de obligaciones sustantivas y multas derivadas por el incumplimiento de obligaciones formales, aunque coloquialmente ustedes encontrarán en la doctrina
cuando leemos y estudiamos un poquito acerca de derecho fiscal, que a algunos autores les llaman multas sustantivas o sustanciales y multas formales. Pero, bueno, ya insisto, desde mi punto de vista lo correcto es hablar multas de origen por el incumplimiento de obligaciones sustantivas o por el incumplimiento de obligaciones formales. Y miren, hay una diferencia radical. Es mucho más caro incurrir en una obligación sustantiva, de naturaleza sustantiva, que en una obligación de naturaleza formal. Si usted checa en el artículo 81 y 82, en su primera fracción y a manera de ilustración del Código Fiscal de la Federación, estamos hablando del Código Fiscal de la Federación, perdónenme, en el artículo 81, en su primera fracción, usted encontrará lo siguiente, nos señala esta fracción: no presentar las declaraciones, las solicitudes, los avisos o las constancias que exijan las disposiciones fiscales, o no hacerlo a través de los medios electrónicos que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o presentarlos a requerimiento de las autoridades fiscales. Recordemos que siempre en este catálogo que encontramos en el Código Fiscal, pues primero vamos a encontrar la infracción y después la multa. Es decir, la infracción es la conducta sancionada y la multa es la consecuencia por cometer la conducta sancionada. Son dos cosas. Entonces, siempre en el Código Fiscal vamos a encontrar el catálogo de infracciones, aquello que no debemos hacer, y el catálogo de multas, es decir, la sanción en dinero, el monto, por haber cometido la infracción, la infracción y la multa, para que nos quede claro estos dos conceptos. Y después, en el artículo 82, en la misma fracción, nos señala que quienes hayan cometido las infracciones de las que habla la fracción primera del artículo 81 del citado Código Fiscal, pues serán acreedores a una multa que oscilará entre 1,240 pesos y 15,430 pesos. Ahora bien, estamos hablando de multas formales, porque aquí estamos, ya decíamos y lo vinculamos con el comentario de hace rato, estas obligaciones formales son obligaciones positivas. Lo que se sanciona son las conductas negativas, es decir, las omisiones, todo aquello que es contrario al hacer. Cada vez que no haces algo, entonces vas a sufrir o vamos a sufrir las consecuencias de ello. En este caso, estamos hablando de no presentar declaraciones, es una obligación formal. La obligación formal es presentar las declaraciones. Si hacemos lo contrario, es decir, si no lo hacemos, entonces somos acreedores a una sanción, a una multa, que ya decíamos que nos señala la fracción primera del artículo 82, que oscilará entre 1,240 a 15,430 pesos. Eso es una multa de origen, o más bien derivada por el incumplimiento de obligaciones formales. Ahora, si analizamos un ejemplo de multas derivadas por el incumplimiento de obligaciones sustantivas o sustanciales, lo podemos ver en el artículo 76 del Código Fiscal de la Federación, y nos señala que quienes omitan el pago total o parcial de una contribución serán acreedores a una multa que irá en un rango del 55% al 75% de la contribución omitida. Entonces, si nosotros hacemos el comparativo, bueno, pues pudiera darse el caso que sea infinitamente superior una multa derivada por el incumplimiento de obligaciones sustantivas que una multa derivada del incumplimiento de obligaciones formales. Las multas derivadas del incumplimiento de obligaciones formales tienen un tope, tienen un máximo. Sabemos cuál es el techo al que puede llegar una multa y del cual no va a exceder. En el caso que poníamos de la fracción primera del artículo 82, pues serán 15,430. Es lo máximo que nos van a cobrar por no haber presentado una declaración. Sin embargo, si la multa deriva del incumplimiento de una obligación sustantiva, bueno, pues podría llegar a ser del 75% de la contribución omitida. Imagínense ustedes un contribuyente que tenga contribuciones omitidas por 10 millones de pesos,
pues la multa podría llegar a ser de 7,5 millones de pesos, lo cual representa el 75% de la contribución omitida. Entonces, resumiendo el tema que estamos tocando en este momento, el incumplimiento de las obligaciones por parte del sujeto pasivo puede dar pie a multas de tipo sustantivo o multas de tipo formal. Las multas derivadas por el cumplimiento de obligaciones formales siempre tendrán un máximo establecido, fijado en pesos, que podremos conocer en todo momento. No así las multas derivadas por el incumplimiento de obligaciones sustantivas, ya que ellas derivarán en porcentajes, que conforme al artículo 76 podrán ir del 55% al 75%. Pues amigos, estamos terminando esta primera sección, lecciones de derecho fiscal, y vean, hemos hablado cerca de, pues ya es 1:45, y simplemente hemos avanzado muy poquito derivado de una palabra que es contribuir. Descontribuir, esto nos da pie a este principio de proporcionalidad, y hay mucho por explorar al respecto. Entonces, en nuestra siguiente lección de Derecho Fiscal continuaremos hablando de todo lo que deriva de esta fracción cuarta del artículo 31, lo cual es fracción que es el cimiento, el soporte de nuestro sistema tributario mexicano. Bien, pasamos a la siguiente sección. Esta sección es una cápsula de lenguaje. Yo pretendo que poco a poco vayamos integrando, y les pido también su colaboración para que entre todos lo enriquezcamos, un diccionario de términos fiscales. Algunos, por supuesto, derivarán de lo que ya está, será simplemente una recopilación de pues lo que ya está básicamente en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, conocida como el RAE. Algunos otros términos serán recopilaciones de recopilaciones de diccionarios jurídicos, pero también, ¿por qué no ir armando, ir construyendo? Recordemos que el lenguaje es algo vivo, es algo que evoluciona, que se transforma, que muta, que da lugar y pie a nuevos conceptos. Y al estar en pues en esta área del conocimiento tan especializada, pues tenemos nuestro propio lenguaje. Así es que entre todos podríamos hacer un ejercicio muy interesante e ir construyendo este diccionario de términos fiscales. Pues ahora yo les quiero contribuir 3 palabras muy comunes para todos nosotros, pero bueno, vamos a recordar, vamos a escuchar lo que nos señala el diccionario del RAE. 3 palabras: contribuir, tributario y tributo. Contribuir, dicho de una persona, dar o pagar la cuota que le cabe por un impuesto. Eso es lo que nos señala: contribuir, dicho de una persona, dar o pagar la cuota que le cabe por un impuesto. Tributario, perteneciente o relativo al tributo, que paga tributo o está obligado a pagarlo. Entonces, sí tiene mucha coherencia, porque hablamos de deudor tributario. Entonces, que paga tributo o está obligado a pagarlo. Y tributo, aquello que se tributa, también significa carga continua u obligación que impone el uso o disfrute de algo. Obligación dineraria establecida en ley, cuyo importe se destina al sostenimiento de las cargas públicas. Pues bien, amigos, es tiempo de ir brevemente a nuestra siguiente pausa. La vamos a hacer muy rápido porque quedan 13 minutos. Regresamos en unos momentos. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que les podemos compartir, les estamos obsequiando el material de este programa. Si nos mandan un WhatsApp al 2228 1608 42. Regresamos en un momento. Muchas gracias. Aprende, conoce, crece. argoscursaradio.com.
Gracias, Ana, gracias amigos de todo el país por acompañarme en este programa Nullum Tributum sin el eje derecho fiscal a fondo. Y bueno, vamos a pasar a esta sección que a mí la verdad me entusiasma mucho, este proyecto de ir estudiando todo el código fiscal, irlo comentando y después pues ver la manera de hacer cápsulas que podamos tener de manera ordenada para pues nuestro estudio y nuestra referencia. Vamos a empezar con el artículo primero del Código Fiscal de la Federación. Me voy a permitir leerlo. Las personas físicas y morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes respectivas. Las disposiciones de este código se aplicarán en su defecto y sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de los que México sea parte. Solo mediante ley podrá destinarse contribuciones a un gasto público específico. La Federación queda obligada a pagar contribuciones únicamente cuando las leyes lo señalen expresamente. Los estados extranjeros en casos de reciprocidad no están obligados a pagar impuestos. No quedan comprendidas en esta exención las entidades o agencias pertenecientes a dichos estados y las personas que de conformidad con las leyes fiscales no estén obligadas a pagar contribuciones únicamente tendrán las otras obligaciones que establezcan en forma expresa las propias leyes. Bien, regresamos al primer párrafo. Las personas físicas y morales. Y ahí nos vamos a detener. ¿Quiénes son las personas físicas? ¿Quiénes son las personas morales? Porque es lo primero que nos señala el Código Fiscal de la Federación antes de ver quiénes son los que están obligados a contribuir para los gastos públicos. Aquí ya de manera específica nos habla de las personas físicas y las personas morales. Y ligándolo al comentario que nos hacía o la pregunta que nos hacía hace rato nuestro amigo Carlos Chacón, bueno, ya mencionábamos el artículo primero de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el artículo primero de la Ley del IVA y ahora mencionamos el artículo primero del Código Fiscal de la Federación. Y aquí ya no nos habla de nacionalidad, aquí no nos dice los mexicanos, nos habla de las personas físicas y las personas morales, independientemente de cuál sea la nacionalidad de ellas. Bueno, ahora, ¿quiénes son las personas físicas y quiénes son las personas morales? El Código Civil Federal tiene en su libro primero de las personas y en el título primero nos encontramos de las personas físicas, el cual abarca del artículo 22 al artículo 24, hablando sobre las personas físicas y lo voy a ir leyendo y haciendo algunos comentarios. Artículo 22 del Código Civil Federal. La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte, pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código. Artículo 23. La minoría de edad, el estado de interdicción y demás incapacidades establecidas por la ley son restricciones a la personalidad jurídica que no deben menoscabar la dignidad de la persona ni atentar contra la integridad de la familia, pero los incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes. Artículo 24. El mayor de edad tiene la facultad de disponer libremente de su persona y de sus bienes, salvo las limitaciones que establece la ley. Entonces, aquí el Código Civil, en los artículos del 22 al 24, nos habla de las personas físicas y noten cómo habla de los menores de edad y después señala en el artículo 23 y demás incapacidades establecidas por ley. Son restricciones a la personalidad jurídica que no deben menoscabar la dignidad de la persona ni atentar contra la integridad de la familia. Pero los incapaces pueden ejercitar sus derechos y vean lo que dice aquí, o contraer obligaciones por medio de sus representantes. Es decir, una persona física, siendo menor de edad, conforme al Código Civil, pues se le considera como incapaz. ¿Incapaz de qué? Pues de ejercer sus derechos por sí mismo. Sin embargo, puede hacerlo a través de sus representantes, tanto ejercer sus derechos como cumplir con sus obligaciones. Es todo un tema sobre la responsabilidad
Estaremos ahondando sobre este punto en otra ocasión, sobre la responsabilidad del menor de edad cuando su representante no cumple con las obligaciones. Es todo un tema que estaremos abordando en una ocasión más adelante. Sin embargo, sirva para el presente estudio, pues que nos quede claro quiénes son las personas físicas. Y ya dijimos, lo encontramos en el Código Civil, del artículo 22 al artículo 24. Ahora bien, el propio Código Civil, en el título segundo de las personas morales, nos señala en los artículos del 25 al 28 quiénes son las personas morales. Si ustedes me lo permiten, lo voy a leer brevemente y nos señala artículo 25. Son personas morales la nación, los estados y los municipios, fracción primera. Fracción segunda, las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley. Fracción tercera, artículo 25, Código Civil Federal, las sociedades civiles o mercantiles. Fracción cuarta, los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a que se refiere la fracción 16ª del artículo 123 de la Constitución Federal. Fracción quinta, las sociedades cooperativas y mutualistas. Fracción sexta, las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o de cualquiera otro fin lícito, siempre que no fueren desconocidas por la ley. Vean, ayer me hicieron una consulta muy interesante, no me voy a desviar, simplemente me acordé en este momento de las asociaciones de padres. Ahí traen todo un tema en materia fiscal que me plantearon ayer, de implicaciones fiscales, está muy interesante, pero bueno, aquí nos habla también de las asociaciones distintas que tengan un fin lícito y que no son desconocidas por la ley, y las asociaciones de padres, bueno, pues están reconocidas por la ley de educación pública. Fracción séptima, las personas morales extranjeras de naturaleza privada en los artículos en los términos del artículo 2736 de este código. Bien, artículo 26. Las personas morales pueden ejercitar todos los derechos que sean necesarios para realizar el objeto de su institución. Artículo 27. Las personas morales obran y se obligan por medio de los órganos que las representan, sea por disposición de ley o conforme a las disposiciones relativas de sus escrituras constitutivas y de sus estatutos. Artículo 28. Las personas morales se regirán por las leyes correspondientes, por su escritura constitutiva y por sus estatutos. Y amigos, yo quiero que presten mucha atención en los artículos 26, 27 y 28, y yo les invito a que ahonden en el tema. En este momento no podemos hacerlo, estamos a punto de terminar, pero estamos hablando, recuerden, de este estudio seriado del Código Fiscal de la Federación. Estamos con el artículo primero y nos estamos deteniendo simplemente en entender y explorar el significado de persona física y de persona moral. Ahora, en estos artículos 26, 27 y 28 voy a hacer énfasis en lo que dice, en esto, vean. Las personas morales, artículo 26, Código Civil. Las personas morales pueden ejercitar todos los derechos que sean necesarios para realizar el objeto de su institución, es decir, el objeto social. Artículo 27. Las personas morales obran y se obligan por medio de los órganos que las representan, sea por disposición de ley o conforme a las disposiciones relativas de sus escrituras constitutivas. Y artículo 28, las personas morales se regirán por las leyes correspondientes, y después dice vean, ¿cómo se rigen las personas morales? 1, por las leyes, 2, por su escritura, y 3, por sus estatutos. Al punto que quiero llegar y el que quiero enfatizar es, amigos, el objeto social es de suma trascendencia en materia fiscal. El objeto social determina muchas cosas, entre ellas las deducciones, la viabilidad de las deducciones, de los conceptos de la deducción. Por eso es muy importante que hagamos un ejercicio y revisemos el objeto social, y créanme que en lo particular a más de un cliente le he recomendado que realice una asamblea extraordinaria y se modifique el objeto social, haciéndolo
muy preciso, muy puntual, para que no tenga problemas el día de mañana en materia fiscal. Ahora bien, estamos diciendo que el artículo primero del Código Fiscal nos habla de personas físicas y personas morales. Entonces, ¿quiénes son las personas morales? Artículo 25 al 28 del Código Civil Federal nos habla de las personas morales. De igual manera, la ley del impuesto sobre la renta en su artículo 7 nos señala que cuando esta ley haga mención a la persona moral, se entienden comprendidas, entre otras, las sociedades mercantiles, los organismos descentralizados que realicen preponderantemente actividades empresariales, las instituciones de crédito, las sociedades y asociaciones civiles y la asociación en participación cuando a través de ella se realicen actividades empresariales en México. Ahora bien, miren lo que dice, y aquí les voy a dejar una espinita, les voy a dejar un comentario para que ustedes lo reflexionen, lo analicen y lleguen a su mejor conclusión. Termina este artículo séptimo hablando de la asociación en participación cuando a través de ella, miren lo que dice, se realicen actividades empresariales en México. Por su parte, el artículo 17b del Código Fiscal de la Federación dice, para los efectos de las disposiciones fiscales, se entenderá por asociación en participación el conjunto de personas que realicen actividades empresariales con motivo de la celebración de un convenio y siempre que las mismas, por disposición legal o del propio convenio, participen de las utilidades o de las pérdidas derivadas de dicha actividad. La asociación en participación tendrá personalidad jurídica, presten atención, para los efectos del derecho fiscal cuando en el país realice actividades empresariales, cuando el convenio se celebre conforme a las leyes mexicanas o cuando se dé alguno de los supuestos establecidos en el artículo 9 de este código. En los supuestos mencionados se considerará a la asociación en participación residente en México. Mi pregunta es, ¿qué pasa con los ingresos por prestación de servicios de las asociaciones en participación? ¿Serán ingresos no objeto? Ahí se los dejo de tarea. Amigos, muchas gracias por haberme acompañado en esta tercera emisión de este subprograma Nullum Tributum sin el eje Derecho Fiscal a Fondo. Recuerden que todos los miércoles estaremos estudiando básicamente en dos secciones, lecciones de Derecho Fiscal y estudio sistemático del Código Fiscal de la Federación. Iremos artículo por artículo, párrafo por párrafo, a ver cuánto tiempo nos lleva, pero estaremos estudiando a fondo el derecho fiscal. Les agradezco mucho que me hayan acompañado, por el favor de su atención. Recuerden que si nos mandan un mensaje al 2228, un WhatsApp, al 2228 1608 42, les haremos llegar el material en el que nos basamos, en el que me basé para desarrollar este programa. Muchas gracias, que Dios los bendiga, ya viene la hora de la comida, que la pasen ustedes excelente, no se despeguen de nuestra programación, síganos acompañando y nos escuchamos el próximo miércoles con el favor de Dios. Muchas gracias.